Bienvenidos de nuevo a su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, las series y las historias que nos roban el aliento. Hoy, mis queridos amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del panorama de la farándula y que, honestamente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Si ustedes son seguidores habituales de las producciones turcas, y en particular de las parejas que nos han enamorado en la pantalla, prepárense, porque lo que les traigo hoy es de infarto. Estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que, por sí solos, evocan pasiones, suspiros y millones de fans alrededor del globo. Sus carreras, sus personalidades e incluso sus vidas privadas siempre están bajo el escrutinio público, y es que, ¿cómo no prestarles atención? Son el dúo dinámico por excelencia de la televisión turca, protagonistas de esa serie que todos recordamos con cariño y que los catapultó a la fama internacional, Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan de la química que desbordaban? Era pura magia, y esa magia para muchos trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real. Y es precisamente sobre esa historia, sobre esa conexión que cautivó a tantos, que vamos a hablar hoy. Porque atención, porque según nos llegan los rumores, las filtraciones y ahora, confirmaciones que nos dejan temblando, algo grande, algo inesperado, ha sucedido entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Prepárense porque la noticia que os traigo hoy, fechada el 4 de febrero de 2026, es tan impactante que ha sorprendido a todos, desde los fans más acérrimos hasta los medios más escépticos. ¿Están listos para sumergirse en esta ola de emociones? Pues agárrense que comenzamos. Y antes de que se me olviden las palabras, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, volvamos a lo que nos trajo aquí. La noticia. El bombazo. El 4 de febrero de 2026. Imaginen la escena, los titulares explotando en las redes sociales, los foros de fans echando humo, los programas de espectáculos dándolo todo. Todo giraba en torno a la posibilidad, luego a la esperanza y finalmente a la confirmación de un hecho que ha resonado con fuerza en el corazón de sus seguidores. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? Aquí es donde entra el misterio o el suspenso y los detalles que hemos logrado recopilar. Durante años, Can Yaman y Mehmet Özdemir fueron el epítome de la pareja perfecta en la ficción. Su trabajo en Pájaro Soñador fue tan convincente, tan lleno de chispas y miradas que lo decían todo, que la audiencia no tardó en fantasear con una relación en la vida real. Y de hecho, por un tiempo, esos rumores se intensificaron hasta el punto de que muchos creían que era una realidad. Hubo momentos, ¿se acuerdan?, en los que se les veía juntos fuera de los sets, compartiendo momentos que alimentaban esa ilusión. Las fotos, los likes sospechosos, los comentarios enigmáticos, todo sumaba para crear un aura de romance. Sin embargo, las cosas en el mundo de las celebridades son a menudo un juego de apariencias, y aunque hubo una conexión innegable entre ellos, su relación romántica, si es que existió de forma consolidada, se mantuvo en un terreno ambiguo para el público general. Lo que sí era innegable era la admiración mutua y el respeto profesional. Ambos han alabado el talento del otro en numerosas ocasiones, y eso, para muchos, era suficiente. Pero aquí viene la sorpresa. La noticia que ha copado todos los portales, la que ha generado debates interminables, no tiene que ver con un reencuentro amoroso entre ellos como pareja, al menos no de la forma en que muchos esperaban. No, señores y señoras, lo que ha sucedido es algo mucho más profesional, colaborativo, algo que involucra a ambos en un proyecto que promete ser épico. Se trata de una nueva producción cinematográfica, un proyecto de gran envergadura que reúne a estos dos titanes de la actuación en un contexto diferente al de las telenovelas. Hablamos de un film que, según los primeros informes, busca romper esquemas, una historia con tintes dramáticos, de acción, y quizás con un toque de romance, pero esta vez, no en un ambiente de comedia romántica ligera, sino en algo mucho más maduro, más complejo. El título provisional, que ya está dando mucho que hablar, es Sombra y Luz, y se rumorea que las grabaciones comenzarán a finales de este mismo año, con un estreno previsto para la temporada de premios del próximo año. ¿Y por qué ha sido tan impactante esta noticia? Pues en primer lugar, porque después de tantos años y tantas especulaciones sobre su vida personal, verlos trabajar juntos de nuevo, y en un proyecto tan ambicioso, es un regalo para los fans.
Es la oportunidad de ver esa química que tanto adoramos, pero ahora en un escenario completamente nuevo con personajes que probablemente explorarán facetas que no conocíamos de ellos. Imaginen a Kanyaman en un rol más oscuro, más intenso, y a Demet Özdemir desplegando todo su talento en un drama conmovedor. La combinación es explosiva. Pero hay más. La forma en que se ha anunciado esta colaboración es lo que realmente ha pillado a todos por sorpresa. No fue un anuncio convencional. Los primeros indicios surgieron de una serie de mensajes encriptados en redes sociales. Sí, así como lo oyen. Durante semanas, se estuvo gestando una campaña de intriga. Kan y Demet por separado comenzaron a publicar imágenes crípticas, frases sugerentes, códigos visuales que solo los fans más dedicados y los analistas de la industria pudieron descifrar. Parecía un juego de detectives y la comunidad online se volcó en ello, creando teorías, compartiendo hallazgos y especulando sobre la naturaleza de estos mensajes. Fue hasta hace muy poco cuando un reconocido portal de noticias de entretenimiento turco, y de forma casi simultánea, varios perfiles oficiales de productores y directores de cine de renombre publicaron un comunicado conjunto, acompañado de un póster minimalista con el título Sombra y Luz, y las siluetas de dos figuras abrazándose, revelando que Kanyaman y Demet Özdemir serían los protagonistas. Ahí fue donde se confirmó todo. Y la reacción fue, como era de esperar, una auténtica locura. ¿Y qué se sabe de la trama de Sombra y Luz? Los detalles son escasos, pero los rumores apuntan a una historia de redención, de secretos familiares y de un amor prohibido que desafía todas las convenciones. Se dice que ambos interpretarán a personajes que han sufrido pérdidas profundas y que se encuentran en caminos opuestos de la vida, solo para ser unidos por el destino en circunstancias extremas. Imaginen los diálogos cargados de tensión, las escenas intensas, las miradas que hablan más que 1000 palabras. Esto tiene todo para convertirse en un clásico del cine. Además, se ha filtrado que el director de la película será el aclamado, conocido por su habilidad para extraer actuaciones excepcionales de sus actores y por crear atmósferas visualmente impactantes. Y la música, se dice, estará a cargo de un compositor de talla internacional, lo que garantiza que la banda sonora será tan memorable como la propia película. Pero la sorpresa no termina ahí. Lo más intrigante es que esta colaboración no parece ser un simple proyecto puntual. Se habla de que podría ser el inicio de una alianza estratégica entre Kanyaman y Demet Özdemir en la industria cinematográfica. Ambos, con sus carreras en constante crecimiento y su alcance global, podrían estar uniendo fuerzas para crear su propia productora o para embarcarse en una serie de proyectos ambiciosos que los posicionen no solo como actores, sino como referentes en la producción de contenido de calidad. Esto, mis amigos, es un movimiento empresarial inteligente y audaz que podría cambiar las reglas del juego. La fecha, 4 de febrero de 2026, quedará marcada en la historia del entretenimiento como el día en que se anunció una de las colaboraciones más esperadas y sorprendentes de los últimos tiempos. Y es que honestamente, ¿quién hubiera imaginado que, después de tantos años, estos dos talentosos artistas volverían a unir sus caminos de una forma tan significativa y en un proyecto tan prometedor? Este anuncio no solo ha revitalizado el interés en sus carreras individuales, sino que también ha reavivado la llama de la nostalgia en aquellos que amaron Pájaro Soñador. Muchos fans ya están pidiendo que se lancen los primeros avances, que se revelen más detalles del guión, que se confirmen las fechas de estreno. La expectación es máxima y las redes sociales se han convertido en un hervidero de conversaciones y expectativas. Además de la película, se especula que esta colaboración podría traer consigo otros proyectos. Quizás una serie de documentales sobre el proceso creativo, o incluso una línea de merchandising exclusiva relacionada con Sombra y Luz. Las posibilidades son infinitas y el potencial de éxito inmenso. Lo que está claro es que Kanyaman y Demet Özdemir están decididos a dejar su huella en la industria del cine. Y con Sombra y Luz, parece que están empezando con fuerza. Es un testimonio de su evolución como artistas, de su ambición y de su capacidad para reinventarse. Y para nosotros como espectadores es una noticia que nos llena de ilusión y nos promete horas de entretenimiento de altísima calidad. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. La impactante noticia de Kanyaman y Demet Özdemir que ha sorprendido a todos, confirmando su participación en la nueva película Sombra y Luz, un proyecto que promete ser un antes y un después en sus carreras y en el cine de género. Una colaboración que nació de una campaña de intriga y que ha generado una expectación desmesurada.
Estamos ansiosos por ver qué nos deparan estos dos talentos juntos en la gran pantalla. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Qué expectativas tienen para Sombra y Luz? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más noticias exclusivas y primicias, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.